Venas del miembro inferior, capítulo 8, Quirós, tomo 2. Igualmente que el superior se pueden distinguir las venas superficiales de las venas profundas. Venas superficiales. Las venas del pie presentan diversas disposición según se le considere en la cara plantar o en la cara dorsal. Las venas superficiales de la cara plantar de escaso grosor pero muy numerosas, forman una red tan abundante que algunos autores le dan el nombre de suela venosa. Las mallas poligonales que constituyen son más anchas en la periferia y convergen hacia los espacios interdigitales o los bordes del pie, terminando por delante en los arcos, al nivel del origen de los dedos. En estos arcos se vierten también las venas plantares de los dedos, y en ellos parte una gruesa vena interósea dorsal que sirve de anastomosis entre la circulación del plantar y la del dorso. En los bordes del pie, la red venosa termina por múltiples troncos que desembocan en las venas llamadas marginal interna y marginal externa, no sin presentar antes estas venas marginales algunos ramos que perforan la aponeurosis y van a anastomosarse con la circulación venosa profunda. La red venosa del talón tiene una dirección transversal y asciende hasta el tendón de Aquiles, donde se continúa con la red superficial de la pierna. Las venas de la cara dorsal dan origen a un arco transversal de la concavidad posterior, en cuya convexidad desembocan las venas dorsales de los dedos y las venas plantares que emanan de los bordes del pie. Constituyen la vena dorsal interna y la vena dorsal externa, que se dirigen hacia el cuello del pie. Al unirse con las venas marginales correspondientes, dan origen a la vena safena interna y a la vena safena externa, respectivamente. La vena safena externa, que se desliza por detrás del malleolo externo, corre a lo largo del borde externo del tendón de Aquiles y alcanza la línea media de la cara posterior de la pierna entre los dos gemelos. Va acompañada del nervio safeno externo. Más arriba, cerca del hueco popliteo, perfora la aponeurosis y desemboca la vena poplitea, emitiendo antes un ramo ascendente llamado conducto anastomótico, que corre hacia la parte interna del muslo, donde a una altura variable se anastomosa con la safena interna. Este conducto puede ser doble o múltiple. La vena safena interna es una prolongación de la marginal interna y de la porción interna del arco dorsal. Se desliza por la parte anterior del malleolo interno y asciende por la cara del areolo dorsal interna de la pierna, continúa por la cara anterointerna del muslo y horadada por la aponeurosis cribiforme en la base del triángulo de Scarpa. El agujero por donde atraviesa la vena se halla delimitado por abajo, afuera de un pliegue semilunar, denominado ligamento falciforme de Allan-Borch o ligamento de Hay, donde cabalga el callado de la safena pasando por encima de la arteria pudenda externa inferior. Finalmente desemboca en la vena femoral. Acompaña a esta vena en su recorrido por la pierna el nervio safeno interno. Durante su trayecto se vierten en ella venas subcutáneas en la cara interna de la pierna, venas externas superficiales, algunas venas subcutáneas abdominales y la vena dorsal superficial del pene. Ambas venas safenas se anastomosan con la circulación profunda a diversas alturas. A nivel del cuello del pie, la safena interna emite ramos anastomóticos para los tibiales y la pedia, en la safena externa para los plantares externos y peroné. En la pierna se anastomosan igualmente con los tibiales, en el muslo con la femoral mediante ramos que atraviesan la aponeurosis. Por dentro el sartorio. Las venas safenas presentan en su trayecto una cantidad de válvulas muy variables en su número y desarrollo según los individuos, algunas de las cuales parece que van atrofiando con la edad, de manera que su número va disminuyendo progresivamente. De ordinario, en un sujeto joven se encuentra de 8 a 15 válvulas en la safena externa y de 20 a 30 en la interna. Esta última posee habitualmente una más desarrollada que otras. En lugar de su desembocadura, la vena femoral, válvula ostial al nivel del ligamento falciforme de Allan-Borch, el escaso desarrollo y
Su ciencia de estas válvulas favorece la formación de dilataciones degenerativas en las paredes venosas que se conocen con el nombre de varices. Venas profundas del miembro inferior. En el pie y en la pierna existen dos venas profundas para cada arteria, siguen su mismo trayecto y recogen la sangre en las arterias que se han llevado a las regiones que irrigan solamente la arteria popliteal y la femoral. Se acompañan de una sola vena. A veces la vena popliteal, sin embargo, es doble. La vena popliteal corre por detrás y fuera de la arteria y por delante del nervio ciático popliteo interno. Tiene su origen en el anillo sóleo, por la confluencia de los troncos tibioperoneos y los troncos tibiales anteriores. Asciende luego hasta el anillo del tercer abductor o de Hunter, donde se continúa con la femoral y recibe el hueco popliteo. Las venas gemelas, las venas articulares, la vena externa. La vena femoral es prolongación de la popltea y se extiende del anillo del tercer abductor al anillo crural y se continúa con la vena ilíaca externa. Está colocada al principio por fuera de la arteria, pero al llegar a la parte media del muslo queda por atrás y por dentro de ella. El triángulo de Scarpa, a nivel del anillo crural, se encuentra situada por dentro la arteria y por fuera el ganglio Klotho o ligamento de Gimbernat. Reciben su trayecto todas las venas satélites de los ramos arteriales colaterales de la femoral, con excepción a la subcutánea abdominal y de las venas pudendas externas, que son afluentes de la vena safena interna mediante amplias anastomosis, se une con las venas isquiáticas y obturatriz afluentes de la hipogástrica. Las venas profundas presentan abundantes válvulas bastante eficientes cuyo número varía según los individuos.